Buenas noches, doctor. Somos el grupo 9. Los integrantes somos Ángela Barragán, Lisbeth López, Joel Pluas, Carlos Vera y quien les habla Paola Zambrano. Bueno, el tema de nosotros es contratos y cuasi contratos. Ya, el objetivo principal de ese trabajo grupal es analizar y comprender los conceptos fundamentales de los contratos y cuasi contratos, sus definiciones, características y diferencias. A través de la investigación y discusión que se realizó en equipo, se busca brindar una visión integral y clara de esas figuras jurídicas, lo cual permitirá a los participantes adquirir un conocimiento más sólido sobre esta temática. Bueno, lo que es contrato. El concepto de contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes con el objetivo de crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Es un acto jurídico bilateral donde las partes manifiestan su consentimiento para generar obligaciones y derechos recíprocos. A continuación, la compañera. Vamos a ver las características de los contratos. Como primera característica tenemos el consentimiento o acuerdo de voluntades entre las dos partes. El contrato se forma a partir del consentimiento expresado por las partes involucradas. Ambas partes deben manifestar su voluntad de obligarse recíprocamente. El consentimiento puede ser expreso o tácito, dependiendo de las circunstancias. Como segunda característica tenemos la reciprocidad de derechos y obligaciones. En un contrato, cada parte adquiere derechos y asume obligaciones frente a la otra. Existe una correlación entre los derechos de una parte y las obligaciones de la otra y viceversa. Esta reciprocidad es fundamental para el equilibrio y la justicia contractual. Como tercera característica tenemos la autonomía de la voluntad entre las partes. Las partes pueden tener la libertad de decidir si se celebran o no un contrato. Pueden determinar el contenido, las cláusulas y las condiciones del acuerdo, siempre que no contravengan en la ley y el orden público. La autonomía de voluntad es un principio fundamentalmente del derecho contractual. Como cuarta característica tenemos la regulación por la ley y el orden público. Los contratos están sujetos a las disposiciones legales establecidas en el ordenamiento jurídico. Las partes deben respetar las normas imperativas y el orden público al momento de celebrar o ejecutar un contrato. La ley interviene para proteger los intereses de las partes y de la sociedad en general. Como quinta característica tenemos que pueden ser de carácter oneroso o gratuito. En los contratos onerosos, ambas partes reciben una prestación a cambio de otra. En los contratos gratuitos, una parte realiza una prestación sin recibir nada a cambio, motivada por un espíritu de libertad. La naturaleza onerosa o gratuita del contrato influye en la aplicación de diversas normas jurídicas. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches con todos. Vamos a dar lo que es los ejemplos de contrato. Contrato de compra-venta, una pequeña definición. Un acuerdo entre un comprador y un vendedor donde el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador se obliga a pagar el precio determinado. En este caso, una característica, acuerdo de voluntades entre ambas partes, creación de derecho, obligaciones recíprocos. Puede ser de carácter oneroso o gratuito. Ejemplo, la compra-venta de una vivienda donde el comprador paga una suma de dinero y el vendedor transfiere la propiedad del inmueble. Contrato de arrendamiento. Definición. Un acuerdo donde una parte concede a otra parte el uso y disfrute de un bien a cambio de una renta durante un tiempo determinado. Característica. Acuerdo de voluntades entre ambas partes, genera derechos y obligaciones recíprocos, usualmente es oneroso. El ejemplo, el alquiler de un apartamento donde el arrendatario paga una renta mensual al arrendador. Contrato de trabajo. Definición. Un acuerdo en el que una persona se obliga a prestar servicios personales a otra
bajo la dirección y la dependencia de esta última, a cambio de una remuneración. Una característica, acuerdo de voluntades entre ambas partes, creación de derechos y obligaciones recíprocos, relación de dependencia y subordinación. Ejemplo, un contrato de empleo donde un trabajador se compromete a realizar tareas específicas a cambio de un salario mensual. Con esto le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, continuamos con lo que es cuasicontrato. Un cuasicontrato es una relación jurídica que surge sin que medie un acuerdo de voluntades de las partes, pero que la ley considera como si hubiera un contrato. Esto con el fin de generar obligaciones y derechos. Los cuasicontratos se basan en el principio del enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios ajenos. A continuación, las características de los cuasicontratos lo dirá la compañera Lisbeth por medio de un video. Anexo a lo que indica la compañera Lisbeth, voy a dar ejemplos de cuasi-contrato. Uno de ellos es la gestión de negocios ajenos. Como definición de gestión de negocios ajenos, tenemos que es una situación en la que la persona, es decir, el gestor, actúa en nombre y por cuenta de otra persona, o sea, el dueño, sin haber sido previamente autorizada por este último. La característica de uno de estos ejemplos es que surge sin un acuerdo de voluntades previo. Genera obligaciones y derechos similares a un contrato, basado en el principio de evitar el enriquecimiento sin causa. Ejemplo, una persona que sin ser autorizada paga las deudas de un amigo que estaba ausente para evitar que pierda su propiedad. El amigo está obligado a reembolsar los gastos del gestor. Otro ejemplo de los cuasicontratos son los enriquecimientos sin causa. Es decir, este ocurre cuando una persona se enriquece a expensas de otra sin justificación legal, lo que genera una obligación de restituir el enriquecimiento indebido. Una de las características es que surge en un acuerdo de voluntades, genera una obligación de restituir el valor enriquecido basado en los principios de justicia y equidad. Como ejemplo, si una persona recibe un pago indebido por error, está obligada a devolver el dinero recibido sin causa legítima. Otro ejemplo de los cuasicontratos es el pago de lo indebido. Ejemplo, se produce cuando una persona paga a otra una cantidad de dinero o entrega un bien sin que exista una deuda que lo justifique. Una de las características de este ejemplo es que surge sin un acuerdo de voluntades, genera una obligación de restituir el pago recibido, basado en los principios de evitar el enriquecimiento sin causa. Ejemplo, si alguien paga por error una factura que no le corresponda, el receptor del pago está en la obligación a devolver el dinero. Este ejemplo ilustra cómo los contratos y los cuasicontratos cómo los cuasicontratos funcionan en la práctica, destacando sus diferencias fundamentales y la forma en que la ley regula esta relación jurídica, para así asegurar la equidad y la justicia entre las partes involucradas. Bueno, creo que eso ha sido todo por nuestra exposición. A todos les agradecemos por la atención prestada.